con Ignacio Fernández Miño, Sí. que es el responsable del diseño exterior Exacto. de este Zeekr 7X. Ujú. Ignacio, primero, felicidades. Gracias, Es bastante espectacular. la verdad. Hablemos un poco del coche, porque es elegante, Ujú, deportivo ujú, y familiar, Exacto. lo cual es muy complicado de hacer. Sí. ¿En qué os habéis fijado o cuáles fueron las bases del diseño para conseguir todos esos aspectos a la vez? Bueno, empezamos primero con le llamamos la silueta, Sí, un poco. Entonces tiene que ser reconocible el auto cuando está en el parking, ¿viste? Sí. Cuando lo ves de afuera. Y lo que más que nada teníamos el foco llamémosle que sea práctico, pero que sea deportivo, como tú has dicho. Sí. Y el foco era cómo extender aquí la cabina lo máximo posible. Entonces tienes hasta la mayor cantidad de espacio hasta aquí. Y después crear la aceleración, tanto desde abajo como desde arriba. Entonces tiene como una silueta más de coupé al final. Sí. Pero fíjate el techo está, Es bastante alto. está aquí arriba. Y es un techo de vidrio, de cristal. Entonces lo que hace, si tienes un techo normal, tú tienes como una estructura ahí, entonces tienes como una sección bastante grande, pero cuando es de vidrio, la sección es muy chiquita, entonces todavía tienes para ganar mucho más milímetros ahí. Pero incluso así tenéis un cerramiento eléctrico para cerrar el Exacto, techo. exacto, sí. No, o sea, es un problema más que nada en los países que tienen un poquito más de sol. No es el caso de España. Suecia, no es el caso de Suecia, pero lo hemos traído porque sabemos que más que nada la gente que lo usa todos los días y todo eso no quiere estar todo el tiempo con este tipo de, ¿cómo se llama? Greenhouse en inglés. Sí. Como un invernadero. Sí. Exactamente, Sí. ese es el mismo efecto, más que nada, y hemos tratado de poner un poco de tinto en los vidrios aquí, y lo mismo en el vidrio del techo, pero sí, se necesita eso, y no es tanto, son un par de protegerte milímetros. del calor. Sí. Contamos con suspensión neumática en Ujú. el acabado Privilege, Exacto. que es el tope de gama. Exacto, Y como este que está tenemos, aquí. que es el que tenemos aquí. Sí. Lo cual tiene ciertas ventajas, no solo de conducción dinámica, sino también para entrar y salir. Ujú. ¿Cómo habéis solucionado una cosa que a mí me sorprendió mucho ayer en la presentación, que es el espacio de carga posterior? Ujú. ¿Cómo habéis llevado hasta los extremos la apertura Sí. Vamos para atrás. trasero? Sí. ¿Y cómo habéis solucionado el hecho de tener un portón muy grande, pero a la vez tener mucha capacidad de carga? Y que no parezca un coche aburrido en la parte trasera. No. La primera, o sea, esto es un poco también un diseño, un poco de la familia del 007, que ya quizás hayas mostrado, el 7X, también el Mix, Sí. como es la misma familia de diseño que llamamos Hidden Energy. Ajá. Uno de los rasgos que tenemos más que nada en la trasera de esos autos es que tratamos de hacer la mayor cantidad de apertura posible, no solamente por lo práctico, más que nada en este vehículo, pero eso te da como ¿cómo sería? Una línea mucho más amplia de la trasera, entonces es como que marca, vendría a ser, marca más de que la superficie en sí es mucho más ancha. O sea, es como que ves, si nosotros tuviéramos ¿cómo es? La apertura aquí, el auto se vería mucho más angosto en sí. Apretado. Exacto. Entonces vos cuando moves esta línea mucho más para el lado digamos, del side, del lateral aquí, lo que haces es como que dices, ok, tengo mucho más auto, mucho más amplio, mucho más ancho, eso, y ¿cómo es? Le añadimos mucho trabajo aquí a lo que es el hombro en sí, pues si ves con la cámara aquí, es como que tenemos una sección, después tenemos otra aquí que captura un poquito más Que además tiene incluso a un nervio. Exactamente, y después tenemos otro aquí que es como que está bastante tenso, entonces tiene como un hombro bien marcado, más este split, es como que tienes un auto súper ancho aquí, y eso es un poco las claves del diseño de la trasera en sí. Y después si abrimos, veremos, espera, no sé si está abierto el auto, no, las llaves no están adentro. Está cerrado, no pasa nada. Pero sí, o sea, cuando abres el portón trasero es como que sacas casi la mitad de la trasera, como para tener una apertura muy, muy grande del baúl. Me he fijado cuando se abre el coche, el portón trasero, las luces de posición obligatorias en Europa están abajo. Sí. Porque esto no es luz. Eso no es luz, no. Esto es intencional. Es un exactamente, y es intencional porque nosotros queríamos tener la continuidad de la línea
todo hacia abajo. O sea, esto es como te había dicho antes, es como una gota de agua. Sí. Y todo esto aquí es como que ¿cómo es? Aquí es donde va el punto más largo de la gota, de alguna manera. Y entonces necesitamos esto más que nada por diseño, como para tener una línea que continúe toda la vuelta. Y era un poco, no sé si habías prestado atención a la presentación ayer, bueno, no la habrán visto, pero era un poco eso. El gesto que queríamos era tener mucha cabina y después traerlo y hacerlo lo más dinámico posible a la trasera. En la conducción. Sí. Importante, nada de ruidos, ya lo he probado, ya lo he podido conducir, nada de ruidos, esto no es una opinión de la conducción, que la tenemos embargada hasta dentro de unos días, sí, exacto. Pero es cierto que nada de ruidos. A mí la única duda que me ha generado ese punto de ahí es, soy bastante crítico con las luces bajas, porque a veces en algunos países se ensucian mucho. No sé si esto podría haber sido una solución, iluminar por dentro esa luz como de posición, o necesitarías unos centímetros mínimo. Hemos tratado, o sea, el problema que hemos tenido es más que nada la estampa. No tenemos lugar aquí. Vale. Hemos tratado, o sea, el concepto original era ir hasta aquí, pero en sí, cuando llegas a un punto de que lo tienes que producir y todas esas cosas así, te das cuenta que hay algunas cosas que las tienes que solucionar de alguna otra manera en sí. El diseño a veces lo aguanta todo, ¿no? Pero luego cuando queremos... Pero la física y todo eso no la podemos cambiar. Lo que podemos moldear de materiales, exacto, lo que podemos... Exacto. La arcilla lo aguanta todo, ¿no? Exacto. Es como... Pero lo bueno en sí es que tienes esta línea que continúa un poquito en el lateral, pero también extiende la trasera lo más posible en sí. Y también teniendo estas dos desde el lateral, este gesto que es bastante importante. Una línea muy continuista desde la puerta trasera hasta el portón trasero. Muy buenas soluciones con el limpiaparabrisas en alerón. Vos sabés que me preguntaron, ¿no tiene limpiaparabrisas? No tiene. Después me fijé, sí, lo pusimos ahí, estaba, yo sabía todo el tiempo que estaba ahí. Está escondido ahí, sí. Se descubre, cuando lo abres por primera vez, ves ahí algo escondido y tienes aquí dentro un limpiaparabrisas, además bastante grande. Sí, porque tienes que cubrir hasta casi el logo aquí. O sea, nosotros tenemos siempre tienes como una media luna en sí, desde la técnica de donde tenemos que limpiar. Y bueno, el parabrisas grande, más que nada para eso, para que la visibilidad sea buena. Duda, tenemos dos cámaras en la parte trasera. Exacto. ¿Qué motivo? Creo que uno, mira, acá no soy, quizás esa sea una pregunta más para Alejandro. Uno es para conducción autónoma y otro para parking. Exacto. Y creo que esta es la de parking porque es la que apunta hacia abajo. Sí. Siempre tenemos como un punto técnico, son creo 200 milímetros más o menos del borde hasta ahí. Así que esa debe ser la de parking y esta debe ser la de conducción. Esta debe ser, porque el lente ves que es bastante redondo, seguramente el cono de visión sea bastante grande aquí. Entonces abarca toda la trasera ahí. Vale, perfecto. Hablamos un poco del diseño delantero. Vale, vamos para adelante. Vamos por este lado. ¿Sí? Porque creo que tiene bastante de lo que hablar. El puerto de carga me gusta mucho, los botones de apertura de las puertas me gustan mucho. Es cierto que aquí ha habido un sacrificio, que ayer lo hablaba con Alessandro, y es que en el Zeekr X tenemos aquí una pantalla, que no sé si que en este caso se ha sacrificado. Y luego me gusta mucho que en el diseño del chasis no sobresale mucho el faldón con respecto a la entrada y salida de los ocupantes. No, esa es una pelea que siempre tuvimos con ingeniería. Porque ellos querrían tener ese espacio sí. Por seguridad de la batería, Y además te da un beneficio de aerodinámica, pero lo que hicimos es traer todo, trabajamos mucho con esta sección y tenés extracción de aire de esta manera. Entonces, más que nada, hay mucha curvatura en esta área, entonces lo que haces es tratar de sacar el aire para afuera. Entonces, de esa manera no tienes que estar con el faldón bien salido. Puedes hacer como alas en sí adentro. Sí, porque el faldón salido suele tener la molestia para entrar y salir, que te en la pierna. Sí, exacto. Y si la persona que entra no es muy alta, como es mi caso a veces, es más difícil. Te golpeas. Hablando de diseño delantero, tenemos la cámara integrada. Bueno, tenemos muchas cámaras en el pilar de los retrovisores, que es un pilar súper reconocible. Todo el grupo Geely utiliza el mismo pilar, lo cual a mí me encanta. Y el formato de espejo prácticamente sin marco. Pero también tenemos esta cámara, que es una cámara de ayuda a la conducción autónoma. Exacto. Así, creo que estas tres cámaras están, creo los conos de visión, de nuevo, están todos relacionados. Entonces, como que tienes, de nuevo, como la cámara trasera, esto es como un 360 en sí del auto, del lateral del auto. Que es, como ya lo has visto cuando has conducido. Y después otro punto para resaltar, antes de que nos movamos en sí
al frontal es que la banda, nuestra banda de Zeekr, de la identidad de esta nueva identidad de marca que tenemos, la tratamos de continuar lo más posible, tratar de poner sensores, y en el caso de China tenemos como una luz aquí que lo que hace es decir a la gente de afuera, ok, el auto está con el ADAS, ¿cómo es? Sí, Está manejando autopilot. autopilot exactamente, y lo que hace es comunicar un poco más. Aquí en la versión de que tenemos en Europa es más que nada sensores y cosas así. Tenemos esta área, la cámara también. Y después cuando nos movemos más para el frontal, vas a ver el diarreel, vas a ver las lámparas también, el Electric Matrix que tenemos. Está todo así, y lo que quisimos hacer es, como no tenemos tanto, o sea, lo que queríamos, como decía antes, auto familiar, cabina lo más grande posible. En China lo que dicen es la utilización del volumen total del auto con respecto a la cabina. O sea, la cabina es 83% auto. O sea, es un montón de porcentaje los metros de... cuadrados totales de uso. Es un Que de montón. hecho Es un se montón. cuenta ya. Exacto. O sea, cualquier nota de prensa ya está. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados tengo dentro del Sí, vehículo? porque está similar, o sea, la cabina en sí es para mí es un segmento más, es un segmento, de esto se habla, un segmento, creo que era D, que habían dicho en la presentación. La cabina es un segmento E y el auto es un segmento D en sí. Y ese es un poco el truco de que parece muy deportivo, pero en sí cuando una vez que vas adentro es como decir, uff, qué tamaño, que hay un montón de cosas. Y después el problema es, ok, traemos el pilar A lo más posible. Esto no es un gesto de lujo en sí cuando no hay tanta distancia de la rueda al pilar A. Entonces, ¿cómo hacemos un truquito de diseño? Que traemos esta banda así, la extendemos hasta la puerta. Para conectarlo con el pilar. Y para hacer la sensación de que el capó en sí es más largo de lo que es visualmente en sí. Ese es otro truco de diseño. Y vamos a ver el capó delantero. Dale. Porque yo creo que tiene mucho de diseño y de ingeniería. No solo logo, bueno, perdemos el Stargate, que está disponible en China. Ya veremos si aquí se puede pedir como accesorio. Pero cuéntame un poco, porque hay dos detalles que me gustaron mucho que ayer explicaste, que es cómo la parte delantera del faldón la habéis oscurecido adrede para ocultar muchas cosas. Sí. Lo cual es muy interesante como concepto de diseño, para que no se vea todo lo que hay ahí. ¿Qué hay? O sea, lo que había presentado ayer era, ok, tenemos una nueva filosofía de diseño que se llama Hidden Energy o energía oculta. Y la idea desde el principio fue, ok, tenemos estas áreas que serían donde un poco ocultamos toda la técnica, ok. Y después tenemos esta como superficies que lo ves en color, en el pintado en sí, y que es más que nada la escultura. O sea, vos tenés un chasis o una parte dura, de alguna manera, y después traes la parte más blanda, más artística, y como que tratas de combinarlo un poco los dos. Y cuando ves un poco la banda, la idea de la banda era, ok, necesitamos una nueva identidad de marca. Sí. Todas las marcas tienen o una rejilla grande o todas las líneas que puedas imaginar, están todas hechas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y, o sea, nuestro punto al principio en sí estás un poco asustado porque ¿qué hacemos? Está todo hecho en sí. Y después dijimos, ok, ¿qué pasa si Zeekr no es solamente una marca de autos, pero es una marca de muebles, es una marca de electrónica o alguna cosa así? ¿Cómo traemos la identidad de esto a otros elementos? Y de aquí es como que nace la idea de la banda. Okay, es una idea muy simple, muy simple, pero después lo pudimos aplicar a diferentes objetos. Y ahí es como que, ok, aquí tenemos algo nuevo que no solamente puede funcionar en autos, pero puede funcionar en cualquier otra cosa. Y ahí es una manera muy simple de hacer un Zeekr en sí. De ponerse una banda que vaya en partes de, como es, en este caso va hasta la puerta trasera, a la puerta delantera. Sí. Y, ok, simple, Zeekr. Y luego tenemos las luces justo debajo de esa banda. Tenemos las luces, tenemos el diarreel que se extiende a lo máximo posible. Mismo truco que en la trasera, lámpara tratando de extenderla lo máximo posible. Y después aquí escondido está la luz baja y luz alta en sí. También muy escondido, muy como para adentro, así que es parte de... Hay alguna gente que dice, qué auto cool, porque tiene como gafas de sol. Sí. Y parece un poco así en sí, que no fue la intención, pero salió así. Y después cuando vamos a la trasera, lo que estaba comentando ayer es que tenemos cortinas de aire para la aerodinámica. Que sí que están abiertas.
están abiertas todo el tiempo estas aquí, porque en sí y es el mismo truco que estaba marcando ya, si quieres sacarle el canal de aire. Después tenemos los parking sensors aquí, que tenemos un par, que no, o sea, haces un paso atrás y no los ves porque están en toda esta área. Están muy bien integrados. Tenemos los dos, ¿cómo se llama? Las dos rejillas activas. Exacto. Y después tenemos el radar también para el ADAS. Tenemos la cámara para el ADAS. Y después hay otro sensor más que no se ve, pero está en esta parte de aquí en sí. O sea, está todo abajo de esta como piel, de alguna manera decirlo, del auto. Entonces ves parte de la estructura del auto, ves más que nada la piel del auto. Y es como que tenés esta combinación, pero todo muy ¿cómo se llama? Muy armónico, muy integrado. Exacto, muy integrado, muy integrado. Oye, pues felicidades, Ignacio. Sinceramente, has hecho un diseño espectacular. Sí. Y gracias por explicarlo, porque ayer lo explicaste muy bien y hoy pues hemos resuelto algunas dudas de la presentación. Y la primera vez en español también. Bueno, sí, no pasa nada. Hablas mejor español que yo inglés. No, a veces me cuesta. Hace muchos años que estoy afuera ahora, así que cuesta un poquito más. Y vos me habéis dicho ¿cómo es? La respuesta. La respuesta, porque yo te pregunté, o les pregunté a todos, hice una pregunta ayer en la presentación, vos viniste con la respuesta correcta, pero con la especificación de China, pero respuesta correcta en sí. Así que te tienes, como es, un pequeño premio, y en sí lo que tengo son bocetos rápidos, así como ves, o sea, en realidad las proporciones y cosas así no son nada así que siguen el auto, son muy espectaculares. Exactamente, y lo que quiero decir es que, o sea, la mayoría de los autos tenemos CAD y todo eso, pero la mayoría de las ideas nacen así, nacen sucias, nacen así rápidas, gente la ve y dice, vamos por esto es lo que es, así que puedes elegir una página y te la llevas para casa. Pues la que esté en horizontal, pues soy de formato en horizontal, así que yo creo que esta Dale. Me la llevaré. Oye, Ignacio, la última pregunta ya. Para ti, ¿cuál ha sido el punto de inspiración? ¿Un elemento decorativo? ¿Un animal? La gota de agua hemos hablado en otras ocasiones. Sí. ¿Qué es para ti el elemento en el que nace el diseño del Zeekr 7X? Creo que es más que nada cuando vamos para el lateral, si nos movemos más para el lateral, creo que hablábamos mucho de que, los Zeekr se tienen que ver únicos cuando los ves en el parking en sí, desde lejos, ya tienes que saber que esto es un Zeekr. Así que es un poco esta manera, ese gesto que habíamos dicho antes, espera que voy un poquito más para la cámara, pero es ese gesto que habíamos dicho antes, que en sí es una elipse, lo que es el cuerpo del auto es como una elipse que va para atrás, y después tiene la cabina que va rápido, que habíamos dicho que esta línea es como que se acelera y se va para atrás. Y más que nada, si ves los autos como el 007 que habíamos hecho, el Mix, que en sí es una caja, pero tiene el mismo gesto también, es un poco eso, es esa dinámica, como es esa línea dinámica como escultura en sí, pero que integramos todo lo necesario desde la técnica, como para que este auto esté muy, muy avanzado en esa cuestión en sí. Así que es más que nada eso, y después la banda y todo eso, es más que nada marca, pero en sí desde afuera, unos pasos atrás, desde el parking, como decíamos, es esa atracción a la silueta, a los músculos que habíamos hablado en el frontal y en el trasero. Es un trabajo fino, pero que no sabes por qué, este auto es bastante atractivo, pero no sé qué es en sí. Tengo que mirar el logo, exacto. Es como así algo especial, pero no sabes bien por qué. Exacto. Ahora que has acabado con el 7X, ¿tienes ya otro proyecto encima de la mesa? Oh, sí, siempre. Nunca, como es, no nos dejan ni respirar. La pregunta es, ¿lo veremos en 1, en 2 o en 3 años? Eso ya no depende de mí. Si fuera por mí, te lo muestro ahora, pero la verdad no tengo ni idea. Más o menos desde que nació el primer boceto del Zeekr 7X hasta... Empecé en sí a trabajar, mira, el primer boceto, el que mostré ayer, me fijé en el archivo, era más o menos enero 2022. El auto se firmó terminamos todo e hicimos una review con nuestro CEO en China, y eso fue febrero del 2024. O sea, en sí, 2 años. 2 años. Desde el primer boceto hasta terminado. Tenemos el caso del Zeekr Mix, por ejemplo, que desde el primer boceto hasta
que hicieron, nosotros lo llamamos sign-off, que o sea, está todo vaya a producción, tardó nada más que 9 meses. Wow. Así que lo que siempre dice mi jefe es que aquí, por lo menos en el departamento de diseño, no hay egos grandes. Todos pueden hacer todo, todos se ayudan. Y yo te puedo nombrar la persona que me ayudó con un poco las llantas, los rines, que me ayudó con las lámparas. Siempre un poco eso, siempre de, ok, alguien sabe, o sea, queda elegido con la propuesta, ok, no hay problema, pero vamos a ayudarlo, vamos a hacer que este auto sea lo mejor posible, lo más rápido posible y con la mejor calidad posible también. Pues sí, pues lo habéis conseguido en este caso. Felicidades. Muchas gracias. Y gracias por el tiempo para esta entrevista. Cuando quieras, cuando quieras.